La crisis del coronavirus ha provocado que muchas personas especulen sobre un posible fin del capitalismo. ¿Qué opinas al respecto, Oscar? Hola, pues gracias por la invitación, para venir a charlar. Y pues eh, yo te diría que es una idea totalmente errada. En primer lugar, porque lejos de que desaparezca o de que cambie radicalmente el paradigma en el que vivimos hoy, eh, pues de capitalismo como tal, el comercio internacional, finanzas, etcétera, lejos de que esto cambie negativamente, pues va a ser todo lo contrario, es decir, va a impulsar más el comercio y la adopción de tecnología, lo cual es meramente un fenómeno capitalista, ¿no? Eh, sí habrá cambios y serán cambios sustanciales. Sin embargo, todos estos cambios lo único que van a hacer es fortalecer más esta estructura global de comercio, de comercio y de digitalización, sobre todo. Esa sería mi idea central. Sin embargo, muchos países han aprovechado la situación actual para incrementar su intervención. La intervención gubernamental ha incrementado durante esta crisis. ¿Qué me podrías decir al respecto? Es cierto, y lo vemos en nuestro país, en México. Eh, si bien los gobiernos siempre intervienen de una o de otra forma, bueno, esto ha ocasionado que todos los gobiernos en todo el mundo, principalmente yo diría en los países más grandes que tienen más que perder, como ejemplo China, han intervenido históricamente y lo seguirán haciendo. Y esta cuestión de la pandemia eh, está reforzando su posición geopolítica, eh, principalmente por el control eh, de la iniciativa privada, de individuos, de el control financiero, etcétera. Entonces, definitivamente sí hay una tendencia a que la pandemia refuerce la intervención estatal en todos los sentidos. Y pues yo alcanzaría a decir que no toda la intervención, o por lo menos no las intervenciones estatales tan profundas, son del todo positivas, ¿no? Y como ejemplo lo tenemos en el control. En el control que están ejerciendo los gobiernos, que puede parecer positivo en primer lugar, que los gobiernos dicten las nuevas formas de socialización, que por una parte es positivo porque puede prevenir en mayor o en menor medida los contagios. Sin embargo, también vulnera las, las preferencias individuales el, la movilidad personal. Entonces, bajo ese sentido, y que puede tener la conveniencia de ciertos gobiernos más que de otros, pues no es tan positivo. Entonces, por un lado se refuerza la estructura tecnológica capitalista, que es lo que creo, lo que sostengo, pero por otro también refuerza la posición del Estado para intervenir en la vida privada de los individuos. Eso para algunos se podría interpretar como un incremento de la desigualdad económica, social y política incluso, dado que los mayores actores económicos han incrementado su posición y seguramente lo incrementarán. Y si nos fijamos en los pequeños comerciantes, posiblemente los mayores perdedores de estas medidas, nos vemos que en ese sentido va a haber una gran disminución de su participación en el mercado. Esto posiblemente pueda provocar desbalances sociales que posiblemente nos lleven a un intento por cambiar el modelo actual. ¿O tú lo ves de una forma distinta? Es cierto lo que comentas. Aquellos negocios que no puedan acceder
por lo menos no de manera inmediata, a una tecnificación de su modelo de negocio, sí, definitivamente van a pasarlo mal. Sin embargo, también abre la pauta para que otro tipo de negocios se lleven a cabo, o los que ya están aceleren su paso hacia la digitalización. Eh, que, que vaya, el mundo va hacia allá desde hace muchos años. Sin embargo, la pandemia ha reforzado esta tendencia. Sí, es cierto, tienen las de perder por un lado, ya que no pueden acceder tan fácil, o por lo menos, sí, ni tan fácil ni tan rápido, a las tecnologías que impulsan precisamente la digitalización de los modelos de negocio. Entonces, en este sentido, sí, claramente la tienen de perder. Sí, un buen ejemplo de esto es la contracción económica que se ha dado en muchos países que no tienen esta participación de mercado en las industrias tecnológicas, ¿no? Si vemos en la contracción de las economías europeas es mayor. ¿Se debe esto posiblemente a eso o hay otra razón? Pues mira, yo creo que partimos de la misma idea. Aquellos países que tengan sus ventajas comparativas específicamente en el ramo tecnológico, pues bueno, tendrán una ventaja muy, muy, muy clara a partir de este reforzamiento del paso hacia la economía digital. Sí, definitivamente. Entonces, los países que destacan en esto, pues es muy claro, ¿no? Tanto China como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ventaja de todos modos muy grande respecto a China en cuanto a la posición tecnológica. Entonces, sí, definitivamente esto va todavía a abrir más la brecha entre los países pobres y los países pues, más industrializados. Evidentemente, los países más industrializados tienen una adopción tecnológica mucho mayor. Entonces, esto volverá a marcar una diferencia en lo que podemos llamar una nueva economía digital. Además de países, muchas empresas van a salir perdiendo con esta crisis. No únicamente empresas, pequeñas empresas, ¿no? Sino también empresas grandes van a perder con esta crisis. Eh, mm, ¿Conocerías algún ejemplo de estas empresas grandes que también pierden? Sí, sí, definitivamente, pero verlo más que al nivel de empresa, yo lo vería un poco más arriba, al nivel de industria. Es decir, en tanto que van a cambiar los hábitos de los individuos, en su modo de consumo, etcétera, por la pandemia en una parte, pero por otra también por este cambio disruptivo, ¿no? Hacia la economía digital. Yo consideraría que algunas de las perdedoras, de las industrias perdedoras, sería, por ejemplo, la automotriz. Entonces, ya la gente, quizá existe una tendencia a no gastar tanto en automóviles individuales, sino pues, más en transporte público. Y bueno, aquellas personas que todavía opten por comprarse un vehículo personal, en el futuro la tendencia es que eh, pues compren autos menos contaminantes, más pequeños, más baratos y eléctricos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo vería, por ejemplo, ahí un cambio en la industria automotriz eh, que está cambiando y que les está yendo muy mal. Pero por otro lado, abre la ventaja, abre la puerta a que empresas cuyo negocio es precisamente la digitalización de otros negocios más pequeños, pues bueno, van a tener una ventaja muy, pero que muy grande al respecto. Entonces, sí, yo lo vería más bien por industrias puntuales. Entonces, como perdedora podemos decir que es una de las perdedoras, totalmente, la industria automotriz. Otra perdedora por lo mientras, y que bueno, esto tardará algún tiempo en volverse a, a la normalidad, por decirlo así, pues es la industria del turismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, vemos que no hay muchas maneras por ahora de viajar.
Entonces, eso incide directamente en el turismo. Otra industria perdedora, creo yo, que sería, pues, por ejemplo, la industria del petróleo y del gas. Claramente está siendo una industria perdedora porque se están optando ya por otras formas de energía eh, mucho, más, eh, mucho más limpias, baratas y que puedan ser a largo plazo eficientes. Entonces yo vería otra de las industrias perdedoras, en específico el petróleo y el gas. Y Bueno, como la eso es, ganadora indiscutible, pues bueno, eh, la industria tecnológica en sí, ¿no? sí. ¿Te gustaría agregar algo, Uriel? Yo quisiera saber qué piensas o qué postura tienes o qué sobre las empresas perdedoras. A lo mejor muchas se van a ver seriamente comprometidas en estos tiempos, pues. ¿Crees que sea útil que el gobierno haga algo para intervenir su quiebra o que se deba hacer algo para, pues, para sacarlas a flote, o es preferible que, pues, que colapse, que tenga que colapsar, y quien no, que siga adelante? Pues mira, yo podría eh, ver claramente dos posturas al respecto, ¿no? Que para mí son muy claras. Una postura ideológica desde el liberalismo, ¿no? Que, que muy claramente dice, bueno, ¿no? Que si por una razón u otra las empresas quiebren, bueno, es que quiebren, las que tengan que quebrar, y bueno, en el mediano plazo, si son tan eficientes, el ciclo económico volverá y pues tenderán otra vez a crecer, independientemente del desbarajuste fiscal que pueda ocasionar, de los despidos y de las problemáticas sociales a corto plazo y a mediano plazo. Eso es desde la ideología, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, siendo un poco más pragmático y poniendo los pies sobre la tierra, bueno, esto implicaría pues, un coste muy fuerte tanto para los gobiernos como para el individuo, ¿no? Como para la sociedad. Es decir, a pérdidas de empleos de la noche a la mañana, como lo estamos viviendo, pues ocasiona en el corto plazo una menor recaudación para los gobiernos y por otra parte un aumento en la criminalidad, la pauperización de las condiciones de vida, etcétera. Entonces, considerando eh, tanto la cuestión ideológica como eh, pues bueno, un contexto más pragmático, pues más real totalmente, yo sí creería que el gobierno debe intervenir en una medida o en otra, pues para apoyar a las empresas y que no deje de recaudar impuestos en el corto plazo. Esto descontando totalmente pues los efectos negativos de las crisis económicas, ¿no? Descontándolo. Es más, para el propio gobierno también le conviene intervenir y ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresas en medida de lo posible, muy puntualmente en el plano fiscal. Es decir, es difícil ver a un gobierno de la talla de México, por ejemplo, ¿no? Porque no es un gobierno rico, pero tampoco es meramente pobre, sino que tiene ciertos elementos y herramientas que puede utilizar en pro de las empresas, de rescate de empresas, y no me refiero a nada más empresas grandes, sino pequeñas y medianas. Estos elementos, el principal de ellos es claramente por medio de la política fiscal. Rebajar impuestos, condonar impuestos, cobrarlos después. Sin embargo, al menos hasta ahora, pues la tendencia del gobierno mexicano a proteger las empresas, pues ha sido una respuesta muy tibia y que en el mediano plazo le va a pegar muy fuerte al propio gobierno. Entonces, no parece haber una coherencia entre los objetivos del gobierno mexicano y pues lo que está llevando a cabo. Entonces, esa sería mi postura en cuanto a la intervención en este contexto.
¿Qué tienes que agregar, Uriel? ¿Qué opinas respecto a la opinión de Oscar sobre la congruencia del gobierno mexicano y sus planes de no intervención en la economía? Pues a mí algo que me, pues, que me queda pues la duda es qué criterios se utilizarían pues para saber a qué empresas apoyar o de qué manera y los montos, o sea, qué, pues ahorita el gobierno mexicano, pues no sé, sinceramente no estoy muy enterado pues de sus posturas, pero bueno, eso pues así de manera, no solamente el gobierno mexicano, pues en todos los países se están enfrentando situaciones similares pero lo que me queda de duda, si decimos sí, ¿cuáles serían los mecanismos para saber, o cuáles sí, cuáles no, pues para saber cuáles sí debemos apoyar, cuáles no? A lo mejor hay unas empresas que colapsan, que se dedicaban, no sé, no se me ocurre algo que haya colapsado ahorita, y hay otras que, una de las muy claras son las de los aviones, ¿no? Las aerolíneas se están viendo gravemente afectadas, ¿no? Sobre todo porque hay bloqueos así, donde el gobierno literalmente prohíbe que vengan o vayan a ciertos lugares. Y pues las petroleras, varias petroleras se han visto afectadas, sobre todo las que extraen petróleo a costos altos, pues muchas ya han chafeado también. Pero ¿cuáles así debemos rescatar? ¿Cuáles no? ¿O qué podríamos hacer pues para hacerlo? Si una empresa que vendía, no sé, esquites en la calle, hay que rescatarla también, o cuáles serían los criterios para decidir cuáles serían las que sí, cuáles las que no. Se me haría difícil contestar. Yo creo que es un tema muy especializado, eh, pero pues bueno, utilizando el sentido común, yo consideraría rescatar primero, condonarle impuestos primero a las empresas que empleen a más gente, aquellos sectores que se vayan a ver más afectados por el contexto actual. Eso sería, pues en mi opinión. Sin embargo, no me sentiría tan apto para dar una, pues una respuesta fija como tal, ¿no? O sea, o para determinar el criterio, más bien. Adelante, Uriel. Bueno, desde una perspectiva ideológica, se podría decir que, bueno, la crisis en la que se encuentran las empresas es en realidad provocada por medidas gubernamentales, ¿no? Las medidas gubernamentales son las que pusieron a las empresas en esa situación económica. Se puede justificar o no, dependiendo cuál sea tu perspectiva, el que sean estas medidas racionales o no para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, es evidente que el turismo es restringido y la industria del turismo se ve afectada por las restricciones que los gobiernos impusieron a estas empresas y este sector, ¿no? O sea, el gobierno ayude, no sé cuál sería, por ejemplo, tu perspectiva respecto a eso, ¿no? O sea, el gobierno es el que está realmente en este momento poniendo en esa situación a las empresas, ¿no? No es una decisión, no es por malas finanzas o otra razón, ¿no? O sea, en el mundo posiblemente se hubieran podido llevar a cabo las mismas medidas que se llevaron, que se tomaron en Suecia, en las que casi no hubo estas medidas de confinamiento y las empresas no estarían siendo afectadas de esa manera, ¿no? Y la economía, y tanto las grandes como las pequeñas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo cuál es, no me queda muy claro si esa es realmente la postura ideológica, ¿no? O sea, la postura ideológica liberal sería no intervención, pero en este caso sería como para compensar la intervención del Estado, ¿no? Sí, sí sería una especie de compensación. Sin embargo, pues el debate siempre va a estar, ¿no? Entre lo ideológico y lo pragmático. Y yo le iría más a lo pragmático. Ok.
¿Cuál sería esa postura pragmática de manera concreta en este caso? De manera concreta sería ayudar a aquellas empresas e industrias aquellas industrias principalmente que fueron las más afectadas. Y esto para que en el corto plazo no haya tantos despidos, sí continúe la operación de una forma u otra. Porque después pues de la pandemia se regresará a una especie de normalidad. Sin embargo, pues dista mucho de la realidad creer que después de que han quebrado cientos y cientos y miles de empresas, pues bueno, vamos a regresar a la normalidad tal cual, ¿no? No va a ser una normalidad justo como la dejamos en el mes de febrero, por ejemplo. Muy bien. ¿Habría algo que te gustaría agregar respecto a este tema? Mm, no por el momento está bien. Bueno, muchas gracias por tu participación. Uriel, hasta luego. Nos veremos en otra ocasión. Nos vemos. Muchas gracias.